Bien hecho. Hola. Ah, ¿Acaso acaban de regresar? Labra y yo perdimos la noción del tiempo. ¿Quién es un buen caballo? Tú lo eres, sí, lo eres. ¿Por qué no estás en la escuela? Solo tuvimos una clase hoy. ¿Y por qué tienes un moretón? Me caí. ¿Te caíste? Ya veo. Escucha, ya me voy. Encárgate de que Labra no coma ni beba nada por media hora. Sí, lo sé, señor Pavel. Lo sabes, ¿no? No es bueno que coma luego de entrenar. Bien, déjalo en su lugar ahora. Vamos. ¿Cuándo se lo llevará? Cuando todo esté listo, haremos el tan esperado intercambio. Mientras tanto, vendré a menudo para ver cómo está mi caballo. Si Labra, eres mío. Lo eres. Muy bien, muy bien. Ya me voy. Realmente no puedo entender esto. Tenemos muchas deudas y tú pides otro préstamo. Pensé que sería para pagar nuestras deudas, pero compraste un auto nuevo y lo registraste como propiedad de la compañía. ¿Y cómo pensabas que iría a las negociaciones? ¿En bicicleta? ¿O en algún auto viejo y descompuesto? ¿Por qué nunca me apoyas en lo que hago? Dima, nuestras tiendas están cerrando. No es momento de pensar en un auto nuevo. Bien. ¿Qué pasó con el dinero de los préstamos? Lo estoy ahorrando para el futuro. ¡Para el futuro! Lo hago pensando en nosotros. Y pensé que me apoyarías, pero no. Solo me criticas. Te quejas por cualquier pequeña tontería. Justo como lo hacía tu hermana. ¿Crees que 8 millones son una tontería? Karina tenía razón sobre ti. Entonces vete con tu hermana. Ve y discúlpate con ella. Pídele perdón de rodillas. Y si eres tan valiente, entonces dile que todo es mi culpa, que eres la víctima. Y cuéntale todo lo que ocurre, nuestros problemas, los préstamos, Dima, todo. deja de ser tan dramático. Cálmate. Vamos a hablar con calma. Sabes que te amo. Mucho. En serio. Alguien me dijo que estabas viendo a otra chica. ¿Otra chica? Qué tontería. Eso fue lo que pensé. Por cierto, conseguí otro inversor. Está dispuesto a invertir en una nueva sucursal de Allegro. Las condiciones son favorables. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, alguien más me lo presentó y ya leí el contrato preliminar. ¿Y bien? Es un contrato maravilloso, es simplemente mágico. No tiene huecos legales, así que reúnete con él, preséntate y fírmalo. Por supuesto. Claro que iré y firmaré ese contrato. Eres increíble. Eres la mejor, en serio. Andrei, no sé qué te molesta. He pedido muchos préstamos antes y nunca he tenido problemas. Bueno, siempre hay una primera vez para todo. ¿Crees que por navegar por internet y leer unas estadísticas eres un tipo de especialista o algo? No lo consultaste con nadie. Bueno, lo consulté con el señor Pavel. El señor Pavel es un completo desconocido. Si algo malo sucede, él puede decir que no tuvo nada que ver. ¿Estás dispuesta a dejar personas sin trabajo? Puedo aceptar todos esos riesgos. Al menos intento hacer algo por mi familia. ¿Y crees que no hago nada? Bueno, hablas mucho. ¿Y piensas en el resultado inmediato? ¿Y luego qué? No prosperas. Karina, ¿estás escuchando lo que dices? Bueno, si seguimos tu lógica, tú también eres un completo desconocido para mí, Andrei. ¿Sí? ¿Y por qué lo Me dices? criticas todo el tiempo y dices que fracasaré. ¿Por qué debería escucharte? Me obligas a hacer las cosas que tú quieres.
¿Sabes qué? Puedes irte al infierno. ¿Crees que eres tan lista para hacerlo todo tú sola? Bien, si dices que soy un completo desconocido, no me pidas ayuda. ¿A dónde vas? ¡Andrei! A empacar mis cosas. Iré a buscar un nuevo empleo. ¿No me estás Karina, entendiendo, ven Andrei? rápido. Una de las yeguas está dando a luz. Llama a la veterinaria. Se fue al otro pueblo. No regresará hasta mañana. ¿Hay algún problema? Tiene problemas para dar a luz. Papá, ¿en serio es tan grave? Sí, es muy grave. Vamos, Andrei, ayúdame. Toma ese balde y sígueme. Alicia, no te quedes ahí. Ve a casa. Busca los guantes de hule y trapos limpios. Está bien. Ayudé a la veterinaria en el nacimiento de Labra hace años. ¿Qué puedo hacer yo? Háblale a Vesta. ¿Cómo? Con calma. Denise. Eres una buena chica. Calma, sí. Eso es. Shh, 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 shh. Vesta, hiciste un buen trabajo. Sí, gracias a Dios está bien. Traje a la veterinaria. ¿Qué ocurrió? ¿Nació Llegan el potro? ¿Por qué no llamaron antes? Bueno, no tuvimos tiempo. Voy a revisar el estado de la yegua. Sí, por favor. Adelante. Mamá, el potro ya nació. Así es. Se parece a Labra. Eso es cierto. Abuelo, no dejes ir a Labra, por favor. Vesta y el potro estarán tristes. Por favor. Está bien, Colia. No te preocupes. No me lo llevaré. Labra se queda. ¿Cambiaste de opinión? No lo hice. Labra es mío. Pero se quedará aquí. Rentaré una caballeriza para él. Y podrás cabalgarlo. ¡Hurra! Bien, sigan comiendo. Llevaré a Vasily a descansar. Gracias por el desayuno. Buscaré mis cosas. Espera, ¿por qué? Karina, no estaba bromeando. Tú tienes a tu familia. Yo no soy nadie. Andrei, lo que dije fue muy grosero, lo siento. Todos te necesitan aquí. Yo también. ¿Estás segura? Oye, mamá, ¿puedo faltar a la escuela hoy? ¿Qué? Colia. Muy bien, sigue así. Eso es, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Ve más rápido! Bien, déjalo ahí. Vamos a descargar las tablas. Oye, ¿qué haces ahí? Ve a No trabajar. se duerman en el trabajo. Ayúdalos a descargar. ¡Vamos! ¡Vamos! Esperen. Bien, ahí vamos. Con cuidado. Cuidado, cuidado. Bien, llévense esto. Y esto también. Sí. Y la pintura. Llévatela. Muy bien. Y esta también. Míralo, Olga, es un buen hombre. Vamos, vamos. Es trabajador, no bebe.
Y es apuesto. Cualquier mujer estaría feliz con él. Olga, ¿me traes otra brocha, por favor? Vamos, con cuidado. Bien, eso es. Iremos por la otra, está bien. Bueno, en los últimos 3 años hemos tenido un buen indicador de crecimiento. Disculpe. Hemos querido entrar en un nuevo mercado, pero... Lo siento, señor Dima, pero hemos estudiado su historial a profundidad. Si no me equivoco, cuando su antigua dueña se retiró, comenzaron a tener problemas. No, eso no tiene nada que ver con que Karina se retirara. No, ella era solo... Bueno, no importa. Yo siempre fui el gerente. Claro, ella se encargaba de las negociaciones y contratos, pero ahora los dueños de Alegro somos mi esposa y yo. Bien, en ese caso, hablemos de negocios. Estamos dispuestos a invertir en el desarrollo futuro de su compañía, pero conoce nuestras condiciones. Sí, y estoy de acuerdo. Estoy satisfecho con todo. En ese caso, prosigamos a la firma del contrato. Disculpe. Hola, Anicia. Vaya, Andrei. Este establo luce increíble. Hiciste un buen trabajo. Gracias, Olga. Todos trabajamos duro. Asumo que no has almorzado aún. No he tenido tiempo. Entonces, qué bueno que te traje algo. Espera, ¿me trajiste almuerzo? Lo preparé yo misma. Tan solo quería complacerte, porque nos has ayudado mucho. Preparé bollos. ¿Rellenos de col? Así es, y patatas, como te gustan. ¿Quieres uno? Olga, no tengo hambre. Bueno, igual tómalos. Los comerás luego. Tómalos. Vamos. ¿Qué sucede contigo? No entiendo. Ella es una buena mujer. Lo es. Entonces, ¿por qué la rechazas? Anicia, ya sabes lo de Valentina. Sí. Temo que vuelva a ocurrir. ¿Prefieres vivir con miedo a ser feliz? Honestamente, sí. ¡Hola, Karina! ¿Cómo estás? ¿Viniste aquí para verme, Maxim? Bueno, así es. Quería hablarte de algo importante. Te escucho. Se me ocurrió algo. ¿Y si nosotros como escuela apoyamos a tu nueva compañía? Los chicos mayores podrían trabajar contigo en el verano. Eso los ayudaría con su formación profesional. Además, te vendría bien tener más empleados. Sería bueno para todos.
Además, tal vez podrías formar a los próximos veterinarios. Es una gran idea. Me vendría bien una ayuda extra. También tuve otra idea. Espera. Son para ti. ¿Para mí? Así es. Muchas gracias. ¿Te casarías conmigo? ¿Qué? Bueno, me enamoré de ti a primera vista. Y creo que tú y yo somos buenos el uno para el otro. ¿Sí? Bueno, eres un hombre muy agradable. Maxine. Así es. Lo eres. Bien, lo entiendo. Demonios, esto es un poco incómodo. Entiendo que yo no te gusto. Eso no es lo que quería decir. Para ser sincera, solo te conozco como un profesor, pero yo no... ¿Quieres decir que tengo una oportunidad? Karina, yo quiero decir, si te gusto al menos un poco, no me rechaces. Que tengas un buen día. Gracias. Tú también. Nos vemos luego. Adiós. Hasta luego. Aquí tienen. Muchas gracias. El granjero alegre. Para ser honesto, estoy impresionado. Construir una empresa así en un tiempo tan corto y que tenga éxito, no todos lo hacen. Estaba seguro de que pagaría el préstamo, pero tan rápido y por esa cantidad, es increíble. La felicito, señora Karina. ¿Qué hay de sus pasatiempos? ¿Habla de mi club ecuestre? Mire. 30 caballos, 15 son privados. Los turistas hacen filas para visitarnos. Estamos construyendo una posada, así que lo invitamos para que lo vea. Confío en usted. Planeo visitarlos pronto. Debo irme. Tengo una reunión. Sí, claro. Póngase en mi lugar. Estoy en una situación terrible. Mis socios resultaron ser personas sin escrúpulos. Lo siento. Personas sin escrúpulos y casi nos quitaron la mitad de nuestras tiendas. Solo quedan 3. Quedan 3, pero tengo que pagar el préstamo como si fuera para toda la cadena de tiendas. Señor Dima, lo entiendo, pero no puedo ayudarlo de ningún modo. ¿Puede pausar el crédito o refinanciarlo? Sería una operación posible si usted fuera un deudor responsable. Bien, pero aconséjeme algo. Ese no es mi trabajo. Llevaré los documentos a la corte. Palacio de Cultura. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Yo solo pasaba por aquí, te vi y pensé en ponernos al día y saludarte. Karina, luces muy hermosa. ¿Cómo estás? Bien, no tengo tiempo. Adiós. Espera, por favor, no te vayas. ¿Podemos hablar ahora? Te extraño. Dima, tienes una esposa. Habla con ella. A mí no me importa. Siempre has sido así. Sin piedad. Inflexible. Vamos a aclarar esto. Mi hermana y tú me echaron de casa y me quitaron todo. Pusiste a nuestro hijo en mi contra. Traicionaste mi confianza por completo.
Y el señor Georgie murió por tu culpa. ¿Acaso olvidé algo? ¿Por qué exageras? Claro que me equivoqué. Bueno, Karina, los hombres tienen derecho a cometer un error trágico, fatal e irremediable. Deberías ser actor de teatro. ¿Qué? Actúas muy bien, pero no te creo. Ya basta. No te dejaré ir. Y no te permitiré que me alejes de mi hijo. Yo... ¿Acaso estás loca? Si intentas acercarte a mí o a Colia, llamaré a la policía. Vete. Mamá, ganamos. ¿En serio? Muy bien, cariño. Fueron unas olimpiadas difíciles. Es Solo mira el trofeo. Fue muy emocionante. Oye, Karina, ten. Son Mamá, para ti. ¿podemos ir a caminar? Sí, claro. Vayan. Vamos. Gracias por tu hijo. Es simplemente maravilloso. Gracias a ti. ¿Te llevo? Sí, sí es posible. Sube al auto. Gracias. ¿Olga? Olga, la plancha está lista. Puedes usarla. Ahora iré a trabajar. Qué bueno. Muchas gracias. Date cuenta. Todo en mi casa está en ruinas, sin la ayuda de un hombre. No te vayas. Bebamos té. Olga, ya habíamos hablado de esto. Si necesitas ayuda en casa, te ayudaré. Lo haré con mucho gusto. Pero ten en cuenta que no tendremos nada más. No. Andrei, desde el principio entendí que no me amas, pero fui una tonta y confié en que tal vez podría ocurrir algo. Lo siento. Yo soy la que ordeña las vacas. Tú eres el jefe, casi el dueño. ¿Cómo que el dueño? ¿De qué hablas, Olga? Vasily y Anicia son los dueños, y yo soy un trabajador contratado como tú. Igual que Karina. Sí, Karina. A mí no me miras como la miras a ella. ¿De qué demonios estás hablando? Yo no miro a nadie, ¿lo entiendes? Y menos a ella. El profesor está cortejando a Karina. Puede que el profesor la conquiste, pero ella no lo ama. ¿Estás segura? Oh, Andrei, eres como un niño. Si ella lo amara, tú y yo nos habríamos casado hace mucho. Estoy completamente segura. Olga, eres muy buena. Perdóname. Gracias. Muchas gracias. Descubrí que hay un sistema de subvenciones para programas educacionales y si nos unimos entre la escuela y el club ecuestre, podemos recibir apoyo del gobierno. Genial. ¿Y si encontramos un especialista en hipoterapia? ¡Qué buena idea, Karina! ¿Quieres ir a mi casa? Bueno, creo que ya discutimos todo, Maxim. Sí. No todo. Karina, vamos a casarnos. Ya nuestros hijos son amigos y nos llevamos bien, compartimos intereses. Estás casado. Tienes una foto de tu esposa en un estante. ¿Me divorciaré?
Vamos a ser honestos entre nosotros. Creo que deberíamos ser solo amigos. No estamos en jardín de niños. Pero Un hombre y una mujer no pueden ser amigos. nuestros hijos son amigos. Porque son niños. ¿Por qué somos diferentes a ellos? Solo somos mayores. Solo que no me amas. Tú tampoco me amas del todo, Maxim. Pero tú amas a alguien, ¿no? Lo siento, no sé por qué dije eso. Quería decir que... Vamos, dilo. Dilo. No, tú. Eso quería. Yo también. Kolia. ¿Quién es él? Es mi papá. Hola, hijo. Te estaba buscando. Espera aquí. Oye, ¿realmente has crecido? Papá, no me estabas buscando. Sabes que vivo con mamá y el abuelo. Bueno. Sí, lo sabía. Yo siento culpa por dejarlos. No sé qué me sucedió. Creo que enloquecí. Quiero solucionarlo, hijo. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo? Quiero que tu madre y tú regresen a casa, que estemos los tres juntos de nuevo, tu mamá, tú y yo. ¿Crees que funcione? No lo sé. Tal vez. Voy a hacer lo mejor que pueda. Solo quiero pedirte, hijo, que me ayudes en esto. ¿Puedes? Sí, Ven aquí. espérame. Dame una botella de agua. ¿Grande o pequeña? Pequeña. ¿Con o sin gas? Sin gas, dese prisa, debo irme. Zinka, dame una botella de vodka. El vodka cuesta 350 rublos. Aquí hay 330 rublos. Faltan 20 rublos. Zinka, actúas como siempre. Solo son 20 rublos. Te lo he dicho 1000 veces. No te acerques a menos de que vengas a pagar tu deuda. Véndame el agua primero y luego resuelva esto. Espera un momento. Escucha, sal de aquí. Los Lavrov hicieron lo correcto al echarte porque eres un completo idiota. Y Zinka, tú eres... Vamos, dame un poco de vodka para Te dije curar que mi te resaca. fueras. Largo Vamos, de aquí. Zinka, por favor, dame un Largo de poco aquí. de... ¡Vete! Oye, ¡Largo de aquí, ebrio! ¡Idiota! 36 rublos. Y una botella de vodka. Hola, Cinta. Ajá. ¿Ya hola, tienes Olia. queso?
¿Por qué me miras tanto? No soy una pintura. Toma. Vaya, tú eres mi hada madrina. Oye, tal vez puedas pagar mi deuda. No puedes encargarte tú mismo. Pero puedo ofrecerte trabajo. ¿Es un trabajo difícil? Es fácil. Solo tomará 5 minutos. Te pagaré lo suficiente para saldar tus deudas con Cinca. ¿Habrá un adelanto? Toma. Cuando termines, te pagaré 3 veces más. Bien, bien. Muy bien. Estoy listo para escuchar los detalles. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Van a saberlo. Bueno, que lo sepan. Que sepan que estamos juntos. ¿Estamos juntos? ¿Tú qué piensas? No quiero pensar en nada. Solo estoy feliz. Es bueno que haya sucedido esto. ¿Sí? Fue lo mejor. ¿Vamos a casa? Con una condición. Espera. Les diré a todos que te amo. ¡Te amo!